Buenos días. Le agradezco a la Presidencia de la República, a los secretarios de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y otras autoridades aquí presentes se encuentran aquí en la presentación de mi primer informe anual como embajador extraordinario y plenipotenciario en el Reino de Gloucester. Les informo que en este año 2025 mi plan de trabajo como objetivo general se basó en dos ejes principales. El primero de ellos fue la protección a los derechos humanos y segundo, el fortalecimiento de los lazos comerciales con el Reino de Gloucester. Con respecto al primer objetivo referente a la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales en el Reino de Gloucester, se logró lo siguiente: obtener el reconocimiento y respeto hacia nuestros connacionales, colaborar con organismos de protección a los derechos humanos para facilitarle a migrantes mexicanos la ayuda necesaria en lo que se regularizaba su estatus migratorio, asistiendo a 1,000 connacionales que se encontraban en situación irregular. Se atendió a 4 casos de mexicanos detenidos injustamente por las autoridades migratorias de Gloucester, logrando su liberación. Se dio seguimiento y protección al derecho de un juicio justo a 3 mexicanos que cometieron delitos en Gloucester. Se evitó que familias mexicanas en condición irregular fueran separadas de sus pequeños hijos, protegiendo así los derechos del niño y de la familia. Se informó, asimismo, a familiares en México de la situación en la que estaban sus familiares que fueron y estuvieron en situaciones graves ante los problemas de la naturaleza que se debieron en esta región debido a graves inundaciones ocurridas en el área en la que se encontraban. Se participó en conferencias en universidades y programas de radio de Gloucester, donde se dio a conocer la cultura y arte mexicano, disminuyendo en 10% el grado de discriminación hacia nuestros connacionales. Esto debido básicamente a la diferencia en culturas que provocaban una desconfianza hacia los mexicanos en Gloucester. En cuanto al segundo eje objetivo de mi encargo, en relación a fortalecer nuestras relaciones comerciales, puedo decir que se llevaron con éxito 2 ferias comerciales, en la que estuvieron presentes productores mexicanos promocionando sus productos, en la que se permitió incrementar en 20% las exportaciones mexicanas hacia Gloucester en el último periodo de este año. Esta embajada a mi encargo sirvió de vínculo para que se diera el inicio de inversiones mexicanas en Gloucester, que incrementará nuestra presencia en este reino. Asimismo, se logró incrementar el flujo turístico entre ambas naciones. En este primer año de actividades, también se dio clarificación a la confusión existente entre mexicanos que llegaban a Gloucester a solicitar asilo o refugio. Algunos de ellos pedían asilo, cuando en realidad lo que deberían de haber solicitado era el refugio, por lo que se elaboró un folleto informativo clarificando ambos conceptos. Esto motivó que de manera adicional se preparara una infografía que le explicara a los mexicanos que habían conseguido el estatus migratorio de refugiado cuáles eran los siguientes estatus migratorios a los cuales podían considerar. Otro punto realizado fue la preparación de una guía rápida que le permitiera al personal de la embajada tener el conocimiento de cómo actuar cuando un connacional acude a la embajada a denunciar una violación a sus derechos humanos. En esta guía se establece que el personal de la embajada debe conducirse con profesionalismo y respeto para darles las indicaciones a las personas, facilitándoles los medios para que puedan tener el soporte que requieren para guiarlos hacia los mecanismos adecuados para su denuncia y cuidando que sean atendidos psicológicamente e indicarles y, si es posible, acompañarles a los organismos de derechos humanos presentes en Gloucester. Asimismo, si es requerida asistencia legal, se les facilite la asistencia de abogados que puedan atenderlos oportunamente. Asimismo, en este primer año fue muy agradable que el Ministerio de Economía se haya acercado a nosotros con una solicitud de iniciar con México negociaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países.
Esto se da gracias a la apertura que se dio en la difusión en Glaudston del potencial que tiene nuestro país en el ramo en diferentes áreas comerciales, siendo estas industrial, agrícola y tecnológico. Esta petición le fue informado a la Presidencia de la República en su oportunidad para que, de ser posible, y si lo acepta, se iniciaran las negociaciones con la que esta embajada a mi encargo está dispuesta a coordinar las diferentes rondas de trabajo que tengan lugar en Glaudston y en nuestro país. La confianza generada en Glaudston ha permitido iniciar con esta negociación, permitiéndole a nuestro querido México crecer su presencia en la zona geográfica de Glaudston. Cabe hacer mención que México tiene la oportunidad no solamente de penetrar en Glaudston, sino también con los países cercanos que estarían interesados en participar en este tratado comercial. Por lo que finalizo mi informe recomendando que se continúen fortaleciendo las relaciones con países como el Reino de Glaudston y se continúe con el camino iniciado en la Embajada Mexicana a mi cargo en Glaudston, la cual con orgullo he representado a nuestra nación, lo cual me permito afirmar que con este tipo de actuaciones se irá reduciendo nuestra dependencia actual con las naciones con las que actualmente contamos con tratados de libre comercio. Muchas gracias.